perfecto, fue el final perfecto. Me gustó que hubo cierto conflicto y es un no negociable para mí. Siento que mi niño me lo están destrozando. Es un humano y Elizabeth una vampira. Hola, bienvenidos al canal. Soy Sofía y hoy les voy a hablar de mi resumen de lecturas de septiembre y octubre. Estos 2 meses tuve pocas lecturas comparados con otros meses, pero es que solo les traigo los libros que leí y que están publicados, porque realmente sí leo en otras plataformas como fue Wattpad, donde estuve leyendo bastantes fanfics, así que sí leí bastante estos 2 meses, pero como solo les traigo los libros publicados, pues aquí están mis 5 lecturas de este bimestre. Empecemos con septiembre. Como les comenté en el resumen pasado, estuve leyendo bastante Monster Romance, principalmente lo de la saga Prime Mating Agency de Regina Bell. Entonces terminé agosto leyendo esos libros y empecé septiembre con ellos también. Así que el primer libro que leí fue I Married Wunjin. Este es un spin-off del libro Me casé con un minotauro, donde nos muestran un personaje muy querido del libro pasado, en el que vemos cómo se dio su romance con Lara, una mujer de la colonia humana de Sibo, sorprendente en el que ellos viven. Entonces aquí vemos un poco más de Wonjin, ese personaje minotauro que estuvo expuesto a una planta que le ayudaba a controlar esa ira que es bien normal entre los de su especie, pero tuvo un efecto colateral y es que lo hizo más débil comparado con los demás. Esto hizo que lo molestaran y que se lastimara mucho, pero lo hizo más inteligente porque en vez de estar enfocado en las peleas y en la ira y todo eso biológico que no los hace enfocarse, él sí, por lo que él es muy inteligente. Y Lara es una ingeniera, por eso ellos terminan congeniando bastante por esa misma pasión por la tecnología, por las ciencias e ingeniería. La historia me gustó, me la leí en una tarde, aunque sí lo sentí muy corto y no pudimos conocer más de los personajes, pero tiene sentido porque es un extra, es un spin-off. Entonces fue directamente al grano sobre cómo Wunjin enamora a Lara y hace un montón de actividades que se me hicieron muy tiernas y muy de los rituales de los minotauros que en el libro anterior no lo pudimos ver porque los otros dos personajes ya estaban casados y ya habían cosas que no sé si eran necesarias ponerlas, pero tal vez la autora consideró que no y prefirió ponerlo en este. Tal vez ya tenía planificado hacer este segundo libro relacionado al otro y por eso fue como no voy a poner las dos cosas 2 veces porque puede que perdieran significado, puede que sí, estoy suponiendo la verdad. En fin, la verdad es que sí me gustó y no se abordó ninguna problemática social en este, debido, como ya menciono, que es bastante corto y algunas de las cosas que van pasando en este libro estaban pasando en el otro, entonces solo es un complemento de eso que no vimos en la historia de Me casé con un minotauro. El siguiente libro que leí de esta saga fue el libro 6, I Married a Dragon, Me casé con un dragón. He de admitir que este me gustó un poco más que los anteriores porque tuvo más conflicto. No referente a los conflictos sociales, porque todos estos libros tienen bastantes conflictos sociales, sino porque entre los dos personajes principales hubo como más choque y le agregó un poco más de drama y eso a mí me gusta. Porque aunque soy fan de los matrimonios arreglados y de los destinados y cosas así, me gusta que haya conflicto, que haya drama. Ver cómo los personajes tienen que luchar o esforzarse por superar todo ese montón de barreras que los choques culturales o sociales o de pensamientos hay cuando un matrimonio arreglado se da. Entonces, eso me gustó mucho de este. Los personajes de este libro son Kaida y Cedros. Kaida es una intermediaria, es como una policía o algo similar. Entonces ella es llamada a un laboratorio o un centro de investigación en el que unas criaturas muy raras comienzan a aparecer y son muy violentas. En eso aparece Cedros atacándolos en su forma de dragón, porque tiene dos formas, se puede ver como dragón o como una criatura más humanoide. Se me hizo interesante que pusiera eso porque creo que las otras no tienen específicamente eso de cambiar de apariencia. Tal vez el de Me casé con un tritón, en el que las piernas se le unían, pero de ahí los demás no han tenido un cambio de apariencia. Entonces eso me gustó. Como les digo, hubieron varios cambios en este libro. Regresando a lo del laboratorio, en eso Kaida se encuentra con Cedros, él termina siendo muy lastimado y le dice una palabra que ella no identifica. Después se da cuenta de que Cedros es parte de un planeta que ya no existe, o por lo menos en esta dimensión, lo cual estuvo medio raro de entender, la verdad, pero ya les comento un poco luego. Y con respecto a esta palabra que él le dice, poniéndolo en palabras simples, ella es su alma gemela, lo cual le permite a Cedros poder recuperarse más fácilmente. Al tenerla cerca, al tocarla, al abrazarla, le permite recuperarse porque biológicamente hace que él produzca ciertas hormonas curativas, entonces elimina venenos o se recupera más rápido.
por lo cual le dicen de que debería de estar viviendo con él un tiempo para ayudarlo a recuperarse, ya que en el laboratorio sufrió grandes heridas y un envenenamiento bastante fuerte. Pero, como les he contado en los otros libros, muchas de las mujeres han tenido que casarse porque les conviene bastante a ellas. En este caso, no es como que a Kaida le beneficie tanto el casarse, por lo que ella tiene un poquito más de rechazo hacia ciertas cosas. Y me gustó, porque no son cosas súper mega grandes, súper mega complejas, pero son muy entendibles. Una mujer en esta sociedad creo que diría, ok, yo lo entiendo porque yo no accedería a eso tan fácil con una persona que acabo de conocer. Me gustó que hubo cierto conflicto entre la interacción de ellos y cómo intentan dialogar. Ella decir, ok, yo acepto esto, pero esto no. Y él es como, ok, está bien, no estoy muy de acuerdo, yo preferiría algo más, pero respeto los límites que tú me estás dando y lo dialogan. Hay varias cosas que van dialogando con el tiempo y eso me va gustando, que no es tan fácil, no es tan simple como en los otros libros. Ya sobre el planeta y ciertas cosas sobre poderes y cosas que funcionan ahí, yo no las entendí. No sé si es porque mi cerebro no hacía sinapsis o la autora lo puso de una forma que fue muy complicada de entender, pero se hablaba mucho de física y de dimensiones y de un vacío y un espacio y de un desfase que les aseguro que yo no entendí. Creo que de todos los libros que ha hecho, cosas así como respecto al planeta, este fue el que me dejó más. No entendía, yo simplemente ya lo leía intentando entenderlo, pero ya en algún momento yo era como, ay no, ya no entiendo. Lo leía súper rápido porque literalmente no entendía nada. Y creo que si no se entendía desde el inicio, luego uno quedaba en las nubes y yo estaba como, ok, no entiendo, pero sigamos con la trama, sigamos viendo qué es lo que pasa con ellos, qué es lo que pasa con el problema de fondo que hay. Y pues ya, eso fue lo único que no me gustó. Y sobre el conflicto, hay un problema social y ay, me dio tanta cólera porque nos hace ver cómo siempre los que están en lo alto buscan la forma de mantenerse ahí aún a costa de seguir lastimando a los que están más abajo. O sea, con tal de no perder su estatus social, la posición de poder en la que ellos están, hacen cosas que afectan a los demás y me dio mucha cólera porque son cosas que pasan. Como les digo, estos libros sí son monster romance, tienen sus escenas spicy, varias escenas spicy la verdad a lo largo del libro, pero esos problemas sociales que mete son cosas reales y da tanto enojo saber de que son cosas que pasan. O sea, eso no es ficción. Creo que la autora busca la forma de, con el romance, con un monstruo, busca dar una crítica social. En cada libro da una crítica social y que es real y que es verídica y que sabemos que en cualquier lado del mundo está pasando. Y esa principalmente me da más enojo porque sé que en todas las sociedades pasa. Pero bueno, eso. Algo que me gustó es que hubo un poquito de cameo de personajes de otros libros, así que esa aparición especial fue bastante de mi agrado. El siguiente libro que leí fue The Lookout con Amor de Mariana Zapata. Este es un Rival to Lovers con patinaje sobre hielo. Es un sport romance y la verdad es que lo disfruté mucho. Se me hizo muy divertido. Las interacciones entre los dos personajes fueron muy infantiles, pero que yo en serio me reí mucho. Era muy divertido. Todo eso de estarse molestando, las miradas, los insultos tan tontos y las bromas pesadas fue muy, muy entretenido de leer. Y ver cómo el cariño se va dando entre los dos personajes, en serio, se me hizo muy tierno, fue muy cute, fue lindo, porque las cosas se van dando muy de a poco. Mariana Zapata hace las cosas en slow burn, o sea, que se va cocinando lentamente. Y en serio, muy lentamente. Y cuando ya se da el romance, ya es como casi hasta el final, casi en los últimos capítulos. Y eso hace que uno se sienta como que está viendo un K-drama. Esos K-dramas viejitos en los que con gusto y se daban la mano y con gusto y se daban un beso de estatua y uno quedaba súper medio emocionada con ese tipo de escenas. Así me sentí leyendo este libro y lo disfruté bastante. Además que me gustó ver ese lado bastante deportivo, ver a los personajes esforzándose bastante por entrenar, por el deporte que ellos aman, pero viendo también todos esos matices en los que hay mucho sacrificio físicos, mentales, emocionales y dan demasiado de ellos. Ser un deportista profesional es extremadamente demandante, o por lo menos esa es la impresión que yo tengo, y con este libro eso se me hizo ver cómo ellos se esfuerzan en cada uno de los capítulos para que las cosas salgan perfectas o casi perfectas
Y creo que fue muy humano el cómo se mostró todo eso en este libro. Y el final fue hermoso. Para mí el final fue hermoso porque fue muy acertado, muy acorde a algo que los personajes ya habían hablado, era algo que estaba en mutuo acuerdo. Entonces yo vi eso y fue como perfecto, fue el final perfecto porque era lo que ellos querían para su futuro. Y yo dije, ok, no necesitaban nada más porque eso era exactamente lo que uno quiere cuando termina un libro así. Y me gustó mucho, fue muy tierno, eso fue bellísimo. Lo único que no me gustó es el apodo que le da Iván a Yasmín. Al inicio yo lo entiendo, creo que esto ya lo había mencionado yo en un blog de lectura, se me hace que esto ya lo había mencionado yo, pero ok, el apodo al inicio yo lo entiendo, y aunque me molestaba un poquito, lo entendí y me daba un poquito de risa, porque yo decía, es que estos dos son tan infantiles, pero ya después, cuando lo sigue usando de una manera romántica, para mí se me hizo feo. Siento que tenía que cambiarlo o dejar de usarlo, aunque entiendo que tenía que ver que ellos ya estaban muy acostumbrados a ese apodo y tenía como bastante significado para ellos. De alguna forma, a mí no me gustó. Y es algo que en serio no. Es que cuando tiene que ver mucho con el físico de una persona y es un no negociable para mí. No acepto ese apodo, no me gusta. Para nada. Y no lo pienso discutir con nadie porque nadie me va a hacer cambiar de opinión con respecto a ese apodo. Nunca se me va a hacer tierno, para nada. Pero quitando eso, disfruté y amé este libro, excepto porque está en español de España y no entiendo por qué los libros no están en un español neutro. Pero eso ya es cuestión de la editorial, no cuestión de la historia. Así que ya no más. El siguiente libro que leí fue Sobre tu cadáver de Dan Wells. Este es el quinto libro de la saga de John Cleaver. No puedo decir mucho de la trama porque ya sería spoiler, pero les puedo decir de que el marchito, en serio, yo no lo vi venir. Este marchito yo quedé muy impresionada porque en serio no lo vi venir. No vi venir la identidad ni tuve sospechosos durante todo el libro porque estuvo muy escondido. El poder tenía mucho sentido y me hizo acordar a Marchito de libros pasados que el poder no era igual, pero tenía como hasta cierto punto la misma esencia y eso me gustó porque siento que los otros estaban teniendo unos poderes bien diferentes y con este como que regresamos un poquito a lo que tenían los libros anteriores, pero quitando ya lo de los marchitos, creo que este fue uno de los libros más duros de leer con respecto a John, con respecto a lo que está viviendo, a lo que está pensando, a lo que está pasando, a las decisiones, a todo. Es un libro muy duro porque siento que mi niño me lo están destrozando. Está destrozándose emocional y mentalmente y físicamente también porque está viviendo de una forma muy difícil. Que no puedo decir más que el hecho de que es muy duro, es muy crudo todo lo que él está viviendo. Aunque no está solo, es como que lo estuviera. Es bien complicado, pero no puedo decir mucho porque es spoiler. Pero verlo cargar esa culpa es... No sé, siento que es demasiado doloroso. Las decisiones que toma, los sacrificios que hace, la vida que lleva es muy complicada y para alguien de la edad de él creo que no es justo todo lo que está pasando. Aunque él hasta cierto punto lo haya decidido, se vio orillado a hacerlo. Todo lo que ha pasado del libro 1, el que haya llegado a este punto, es muy acertado, es muy coherente, pero muy duro de leer. Eso no quita de que haya disfrutado mucho la historia porque hasta lloré bastante y me estresé y andaba ansiosa y preocupada por ellos. Y yo solo era como, ay, por favor, pónganse a salvo, porque no quería que pasara nada malo, pero sabía que las cosas se iban a descontrolar en algún punto y en varios puntos se descontroló todo. Lo peor es que no entendía lo que estaba pasando. Nadie estaba entendiendo lo que estaba pasando y fue impresionante, pero muy complicado, no sé qué decirles. Pero bueno, la verdad es que el autor es un personaje bastante complejo y se lo admiro. Bastantes personajes muy complejos con respecto a lo que piensan, a lo que hacen, a las decisiones que toman. No son personajes para nada planos, en mi opinión, y lo admiro bastante. En serio, Dan Wells, qué personajes los que has hecho, porque yo llevo a John en mi corazón. Y aunque este libro lo leí ya desde septiembre, no me siento fuerte como para leer el último. Es que siento que todo se va a descontrolar. Más de lo que ya se ha descontrolado, siento que voy a sufrir mucho. Pero bueno, en este libro aparece un personaje de los libros pasados y fue la cosa más hermosa y desgarradora que yo pude haber leído. Ver la reacción de John con ese personaje fue... Es que
su reacción fue tan cruda y yo lloré con él, yo viví con él eso. No puedo explicarles todo lo que yo sentí al leer esto. Es que fue impresionantemente doloroso y hermoso al mismo tiempo. Fue un 50-50 y no entiendo cómo el autor logró hacer eso, pero se hizo. Y amé ver ese personaje de regreso. En serio, extrañaba ese personaje. Y el final, ay, no, siento que fue muy duro para John el tener que tomar esa decisión. Y no me imagino si estuviera en la posición de él, el haber tomado una decisión así, porque fue de mucho valor, fue de pensarlo mucho y ver los pros y los contras y no sé, siento que admiro bastante a John por las decisiones que toma. Este libro lo recomiendo, principalmente recomiendo la saga. Por favor, lean estos libros. Si alguien me dice que ha leído los libros porque yo lo dije, me voy a sentir la persona más feliz del mundo. Léanlos, por favor. Esos fueron los libros de septiembre y el único libro que leí en octubre, aun cuando tenía un to be read, y como les mencioné en el blog, si lo vieron, ya no me voy a hacer más to be read, no me voy a hacer más listas de lectura porque yo no las cumplo y entro en una crisis de ansiedad y termino procrastinando para no leer esos libros que yo solita dije, voy a leer estos libros. Entonces ya no voy a hacer listas de lectura, o eso digo yo ahorita, ¿verdad? Porque a veces me miento, pero bueno, en octubre me leí Un pacto de almas perdidas y yo les mencioné que yo tenía muchas ganas de leerlo, de continuarlo porque me estaba gustando. Ok, les voy a dar un poquito de la sinopsis. Aquí vemos una fantasía urbana en España, donde tenemos a nuestros protagonistas Jonathan y Elizabeth. Jonathan es un humano, hijo de una bruja, pero los hombres no heredan el poder, y Elizabeth es una vampira. Ellos terminan uniendo fuerzas cuando unos enmascarados se roban un espejo maldito o un espejo de la muerte creado por uno de los príncipes demonios. El espejo estaba en el despacho del papá de Jonathan y Elizabeth iba pasando y termina viéndose inmiscuida en esto. Jonathan quiere recuperarlo para evitar más problemas de los que ella tiene, y Elizabeth porque quiere poder. Es así como se da esta búsqueda en la que ellos están intentando resolver el misterio de quién se robó el espejo, por qué se lo robaron, pero principalmente para recuperarlo. El libro tiene un componente político bastante fuerte, ya que hay un próximo cambio de poder, hay elecciones y cosas así, y eso, la verdad, es que a mí no me suele gustar. Y no es que me haya gustado mucho en este libro, simplemente estaba fácil de entender, pero no me gusta, no me suelen gustar ese tipo de temáticas. Eso en parte me estaba reteniendo un poco al principio, me estaba llamando bastante la atención cómo se iba a dar la relación entre Jonathan y Elizabeth. Me fue gustando bastante del libro, pero tuve un problema ya como unas 100 páginas antes tal vez, y es que le perdí totalmente el gusto. Cuando ya se está viendo que Jonathan y Elizabeth comienzan a sentir algo el uno por el otro, no entendí bien de dónde venían esos sentimientos. No entendí bien cómo se fueron dando. Siento que pasó todo como muy rápido y no estaba como muy bien explicado de dónde venía cada cosa. Aparte hubieron varias cosas que no le encontré sentido o se resolvieron muy fácil. Además de que habían bastantes personajes que aparecían en un momento a otro y aparecían después de la nada como solo porque eran como necesarios en la trama, pero no vi que tuvieran algo muy grande que aportar. Ya casi al final, cuando se va descubriendo quién hizo todo, no le vi una gran motivación. O sea, al personaje que hace de villano, no le vi una gran motivación como por qué está haciendo lo que hace. Todo el desmadre que está haciendo, no le vi un punto muy fuerte. No sé, siento que me quedó a deber, siento que ya al final no me hizo sentir nada. O sea, yo al inicio yo te puedo entender que un libro no me haga sentir mucho porque estoy comenzando a conocer a los personajes, estoy comenzando a conocer el mundo, entonces estoy como en una fase introductoria, pero ya cuando de la mitad en adelante yo veo que no me está provocando emoción, ansiedad, amor o tristeza o cualquier otro sentimiento, se me hace un libro aburrido. Y lastimosamente este libro yo le tenía muchas ganas, pero le perdí totalmente el gusto ya en el último cuarto del libro y ay, lo detesté eso, detesté esa sensación de que le pierdes el gusto a algo, porque no es como que le tenía grandes expectativas, pero sí esperaba que fuera un libro que me gustara. No sé, tal vez me dejé llevar mucho por la portada y por el hecho de que habían vampiros y un romance entre dos especies, un humano y un vampiro. No sé, pero me decepcionó. Si quieren conocer un poco más de mi percepción y de mis opiniones mientras lo estaba leyendo, vean el blog de lectura anterior a este video.
Y pues eso, no siento que sea un libro que me llenó. Y fui a buscar comentarios en Goodreads a ver si alguien comentaba lo mismo que yo. Y en efecto sí, hubieron bastantes personas que comentaron lo mismo. Porque yo no sabía bien qué pensar, qué opinar. Porque como les digo, me estaba gustando al inicio. Y después como que vi cosas que me gustaban, otras como que no estaba muy segura. Y después totalmente perdí el interés. Y hay personas que lo súper analizaron bien. ¿Cuáles fueron esos puntos de fallo? Que me sorprende cuando alguien hace eso. Que a veces siento que a mí me falta ser un poquito más analítica. Lo intento, pero hay veces que me falta un poco o simplemente hay momentos en los que leo sin intención de ser súper analítica, pero eso depende de cómo ande yo mi mente y mi mente estaba un poquito dispersa y pues ni modo, fue un libro que no terminó de gustarme. Pero bueno, esta fue mi lectura de octubre y el último libro de este resumen de lecturas. Como lo mencionaba, no leí muchos libros estos 2 meses, pero estuve haciendo otras cosas, viendo series, viendo música y leyendo fanfics. Entonces el tiempo no me dio tanto como yo quería para leer, pero disfruté estos 2 meses. Y pues bueno, de mi parte, eso es todo por este video, donde les comentaba mis lecturas. Coméntenme ustedes que estuvieron leyendo estos 2 meses, cuál fue su libro que más les gustó, el que menos les gustó, o un libro que haya resaltado entre sus lecturas que quieren compartirnos en los comentarios. Les recuerdo que tienen mis redes sociales en la descripción de este video, donde pueden seguirme si gustan, tanto en Goodreads, donde subo cuáles son mis lecturas, en Instagram ya es algo un poco más personal, no necesariamente de libros, y tengo TikTok en donde subo contenido literario muy regularmente. También pongo algunas cosas de series, K-pop o cualquier otra cosa que se me pueda ocurrir. Eso es todo por este video. Les agradezco si me dan like, comentan, comparten y se suscriben para más contenido literario. Eso es todo. Nos vemos en un siguiente video. Bye.